Y yo me quedé con la historia esa, porque yo después te conté algo que después contaremos nosotros. Y me quedé impactado, porque tú me llegaste a decir, es que todas las radios tienen algo. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas noches. Voy a ponerme delante, claro, porque si no, no estoy acostumbrado a hablar así de espaldas. Pues sí, es verdad, buenas noches a todos. Yo estaba empezando por aquella época mi afición, que es el trabajo sobre temas paranormales y todo lo misterioso, y tuve la suerte de que me dieran un programa en Radio Meridional en Sevilla. Era mi primera radio, mi primer programa serio, y entonces me rodeé de un grupo de amigos que también eran muy aficionados al misterio y que hacían la radio. Los dos están ahora muertos por causas naturales, pero en aquella época, hace unos 30 años, teníamos una ilusión enorme, 35 años, una ilusión enorme por esa facilidad que se nos había dado. Era 1 hora y media, 2 casi, en directo, porque no nos ponían límite, y que empezaba al filo de la medianoche y acababa a la 1:30, 2 de la madrugada. O sea, era una hora muy idónea para todos estos misterios. Y los programas fuimos cogiendo confianza en la radio y poquito a poco íbamos escenificando los programas. Hacíamos un teatro leído de muchos de los casos de los programas. Por ejemplo, el caso que les voy a contar sucedió en un programa que era sobre exorcismos. Nosotros habíamos hecho una serie de investigaciones sobre exorcismos famosos. Nos basamos también en la película. La película El Exorcista es real, totalmente real. Incluso hay cosas que no narra porque son mucho más descarnadas de lo que podría soportar el público en general. Llegamos a contactar con el compañero de habitación del exorcista en Nueva York, que era un jesuita muy conocido aquí en Sevilla, el padre Sobrino. Muchos de ustedes habrán oído hablar de él. Y mi compañero Pepe Ortiz consiguió una entrevista en exclusiva con el padre Sobrino. Él le contó los entresijos de lo que había sido el caso en el que se había basado el exorcista. El exorcista el caso auténtico no era una niña, era un niño que después de recorrer muchos médicos, psiquiatras, psicólogos, pues no tuvo más remedio que dirigirse a una congregación religiosa católica, los jesuitas, porque las congregaciones religiosas de otras obediencias religiosas no lo aceptaban, decían que no tenían medios. Y entonces, bueno, pues llegó un momento en que después de todos los sucesos que ustedes ven en la película, cambios de voces, vómitos de sustancias biliares que eran verdes, escenas de tetanismo, no flotaban pero sí daba saltos en el aire que lo mantenía durante casi unos segundos en el aire. Pues un buen día, una Semana Santa, un Jueves Santo, empezó a decirle al exorcista que estaba saliendo del pozo, que se veía en un pozo, que estaba trepando hacia arriba, que veía la luz, y se curó. Ese niño existe todavía en Estados Unidos, es un hombre, tiene hijos a su vez, y no recuerda o no quiere recordar nada. Entonces nosotros decidimos hacer, porque el caso era muy impactante, la película estaba en auge, y entonces decidimos hacer una investigación sobre algún caso real, aparte de este, de exorcismo, que estuviera escrito, que se pudiera contrastar y que se pudiera escenificar como una especie de teatro leído en la radio. Encontramos un caso de una mujer joven que se decía que estaba poseída por el demonio, y entonces en la iglesia de su pueblo se realizaron una serie de exorcismos. Estaba el cura exorcista, estaba un prelado o un cura que era el que tomaba nota de lo que iba pasando, era el relator, iba anotando todo lo que iba pasando, y estaban 2 o 3 personas más. Entonces nosotros escenificamos ese caso. La mujer de uno
de los compañeros de la radio iba a ser la posesa, el marido del exorcista, y yo era el padre Justino, el relator de las circunstancias, cómo se iba produciendo el exorcismo. En la radio sabemos que existen efectos especiales, entonces pues el control de radio iba poniendo los efectos especiales mientras nosotros íbamos leyendo nuestros guiones. Los efectos especiales eran tormenta muy intensa, cristales rotos, sonidos de latigazos, porque la posesa decía que sentía latigazos en su piel, en su cuerpo, ciertas campanas de la iglesia y campanillas que se movían con el aire y demás. Y efectivamente, cuando íbamos por la mitad de la representación, se puso encima de la radio era un chalet en un barrio de Sevilla, en una casa no aislada, pero una casa independiente de 3 plantas, y entonces se puso encima una tormenta increíble. Yo recuerdo que en los preliminares habíamos bromeado que cada vez que se representaba la obra de teatro El Exorcista, siempre sucedía algo. De hecho, los protagonistas de la película El Exorcista, varios de ellos han muerto en circunstancias muy extrañas, una actriz que representaba a la posesa en el teatro también, y en fin, habíamos contado que siempre pasaba alguna cosa inexplicable que llevaba incluso a la muerte de los protagonistas, y habíamos dicho, esperemos que esta noche nuestros oyentes no tengan que sufrir ningún susto ni ningún sobresalto. Pero cuando estábamos realizando el momento cumbre del exorcismo, una tormenta se puso encima de la casa, un trueno tremendo, cayó con un rayo y con una fuerza increíble, y se fue toda la luz de la emisora. Bueno, el problema es que nosotros estábamos en directo, se oyó el trueno, se vio el relampagazo del rayo que cayó pues, en un pararrayos cercano, luego pudimos averiguarlo y nos quedamos sin poder emitir. El chico que estaba en el control estaba temblando, estaba súper nervioso y decía que había que bajar abajo para reiniciar el equipo de la radio, que estaba en un sótano, en uno de los sótanos de la casa, pero que él no bajaba. Y entonces decidimos, con mecheros, porque no teníamos otra cosa, decidimos bajar todos juntos al sótano y tratar de reiniciar el equipo. Y ahí fue donde empezó el tema. Cuando nosotros íbamos bajando al sótano, oíamos como voces, pero como una mezcla de 4 o 5 voces diferentes que se entremezclaban y hablaban muy precipitadamente y que no había forma de entenderlo. Automáticamente el chaval salió corriendo para arriba, tropezando por las escaleras. Nosotros le dijimos que eso podía ser del viento, que eso podía ser, bueno, algún sonido que viniera de fuera, y logramos convencerlo para que bajara y volvió a reiniciar, con nosotros a su lado, casi cogidos de la mano, el equipo. Volvimos a subir arriba, volvimos a retomar el tema del exorcista, la escenificación del exorcista. Lo retomamos en el mismo sitio después de pedir perdón a la audiencia y explicarle un poco lo que había pasado, y cuando llevábamos otra vez unos 5 minutos, otro trueno enorme hizo temblar toda la mesa de control, las sillas donde estábamos, todo el edificio. Creímos que se había derrumbado el edificio, seguido de otro rayo intensísimo, y se nos fue otra vez la emisora. Este crío quería irse, porque era muy joven, quería irse de allí, estábamos solos y le volvimos a convencer de que teníamos que bajar abajo para reiniciar, porque nos quedaba una hora casi del programa de radio. Y cuando volvimos a bajar, volvieron a pasar esos sonidos extraños, esos ruidos extraños, lamentos, como de respiración, como de voces muy atrapalladas, voces que se juntaban muchísimo y que se mezclaban y que se interferían unas a otras, pero unas voces que no eran normales. Y no sabíamos de dónde venían, porque primero, que allí no había nadie, y segundo, que no teníamos luces para seguir buscando. Volvimos a encender eso, cerramos la puerta con llave, recuerdo, subimos y pudimos terminar el programa. Pero hubo, incluso algunos de los compañeros,
que creyó ver una especie de sombra que se movía de un lado a otro, que se reflejaba en la pared. Esto tampoco le dimos en aquel momento mucha importancia porque podía ser evidentemente los relámpagos, los rayos, que alguno se filtrara por una serie de tragaluces que tenía el sótano de la radio y que podía hacer algún tipo de reflejo y algún tipo de sombra. Pero las voces eran totalmente auténticas, totalmente aterradoras, muchas voces que se mezclaban y que se interrumpían entre sí, unas con una velocidad y otras con una lentitud diferente, y bueno, quedamos impresionados y solo terminamos el programa por una especie de valor de decir, aquí tenemos que seguir porque si no nos cortan ya del programa, porque no somos capaces de soportar ni siquiera lo que nosotros mismos estamos predicando, estamos haciendo. Y ya con esto termino. No se volvió a pasar, eso no volvió a pasar en los 2 años y medio, casi 3, que seguimos haciendo programas. Jamás volvió a pasar nada de eso. Bajamos al sótano, ya con linternas, para ver, para comprobar. Allí no había nada, no había ninguna posibilidad de que se produjera ningún sonido, ni ninguna. El equipo estaba totalmente apagado, hubo que reiniciarlo empezando por la corriente en las llaves de paso, y nunca nos pudimos explicar qué es lo que había pasado allí. Como decía antes Fernando, no es la primera vez que eso pasa en una radio, José Antonio. Ahí no se sabe muy bien por qué las radios atraen a veces este tipo de fenómenos. José Luis, la verdad es que, bueno,